Hola amigos y amigas de HB Cartoon. Empezamos una nueva semana con las lecciones acerca de la construcción de escenarios. Siempre todo en el contexto de nuestro estilo cartoon. Tenemos que empezar hablando de que respecto a la teoría de composición de escenarios, todos nuestros esfuerzos van a ir enfocados en generar un punto de interés o un movimiento en la vista para que nuestra vista repose en algún trayecto o algún punto de interés o punto focal donde queremos que el espectador dirija su atención en el escenario o en el recuadro de nuestra composición en la ilustración cartoon. Por ejemplo, acá viendo en la pantalla pueden observar que tenemos este punto negro en medio. Claramente, nosotros vamos a enfocar de inmediato nuestra mirada en este punto de interés. Ahora, voy a borrar el punto. Tenemos entonces una pantalla en blanco y voy a posicionar ahora el punto o objeto de interés en otro lugar, por ejemplo en este espacio. Claramente ahora nuestra mirada se va a dirigir a este lugar y si yo quiero generar movimiento en nuestros ojos o en nuestra mirada, pues sencillamente es solo colocar otro objeto en otro sitio y nuestra mirada empezará a hacer un movimiento tal vez de este punto a este o viceversa. Tal vez se situará primero en este punto y luego viajará hacia acá. Sencillamente con solo la colocación de un par de objetos en nuestro escenario, ya nuestra mirada empieza a generar movimiento. ¿Qué pasa ahora si yo estos puntos empiezo a agregarle más puntos, generando por ejemplo esta curva? Ahora nuestra mirada puede viajar tanto de izquierda a derecha, pero haciendo un movimiento en curva, como de derecha a izquierda, siempre generando un trayecto curvilíneo. Estos sencillos ejercicios nos pueden ilustrar o incluso hasta resumir prácticamente de qué se trata entonces la teoría de la composición de un escenario. Si estos puntos nosotros los convertimos en otros objetos, también podemos lograr en nuestra escena que el ojo tenga movimiento y se dirija a donde nosotros queremos poner nuestro punto de interés para que el espectador sea guiado en esa escena. Hay varios trucos y varias reglas que podemos seguir para reforzar nuestro movimiento en la vista del espectador. Vamos a irlos viendo, pero antes quiero, por ejemplo, reforzar el tema de los tamaños de los objetos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo este punto lo hago más grande? Prácticamente estoy generando un contraste de tamaño y el tema del contraste también va a ser muy importante en nuestra ilustración para guiar la vista en movimiento del espectador. Ahora es casi imposible no mirar primero el objeto con el tamaño más grande y luego dirigirme al objeto con el tamaño
de menor escala. Estos son trucos que tenemos que ir dominando y entendiendo. Los voy a resaltar para que tengamos esas herramientas que nos permitan entonces jugar con la intención de la escena y logremos ese efecto que queremos en los espectadores. Vuelvo a repetir. Toda la intención de la composición de una escena va a estar orientado en nuestro punto focal, en nuestro punto de interés, en la vista del espectador. Y tenemos que construir nuestras composiciones con base en esta meta, dirigir la mirada hacia un punto de interés. Veamos otras herramientas que nos van a servir para lograr este objetivo. Tenemos la famosa regla de los 3/3 y esta lo que dice es que si tomamos un recuadro y lo dividimos en 9 partes iguales, vamos a tener puntos estratégicos donde deberíamos o donde el cerebro ubica normalmente de forma automática su punto de interés en una escena. Al dividir nosotros, voy a cambiar el color para ilustrarlo. Voy a ponerle un morado. Al dividir nosotros nuestro encuadre en 9 partes iguales, prácticamente lo que estamos haciendo es un juego del gato. Veámoslo acá. En este juego del gato vamos a tener claramente 9 sectores, 9 recuadros, pero las líneas y los puntos de intersección de esas líneas, nuestra regla de 3/3 dice que en estas zonas el cerebro halla bien que se coloquen los objetos para que tengan ese punto de interés de forma más sencilla y facilitada. Así entonces, estos puntos donde convergen las líneas son puntos muy útiles para hacer nuestro encuadre de escenario o composición. Vean en este ejemplo que estoy pues rayando, que tiene una X roja acá, diciendo que entre este ejemplo y este otro, este es el incorrecto, pues pone el objeto casi que en medio y no aprovecha el ponerlo, por ejemplo, en uno de los puntos de interés de la intersección y una de las líneas de esta cuadrícula de regla de los 3/3. Vemos los otros ejemplos también que tenemos donde, por ejemplo, aquí en esta imagen, el recuadro del señor pone el rostro, que es el punto de interés que desea en esta composición el artista, que nos enfoquemos primariamente en verle los rasgos del rostro y luego la mirada que viaje al resto de la imagen sería el cuerpo. Estratégicamente posiciona entonces el punto de interés, que sería el rostro, en esta zona de los 3/3 para resaltar con más facilidad entonces que viaje el movimiento de la vista hacia ese sector. Veamos este recuadro de esta mujer. Aquí el punto de interés más importante es que veamos hacia su ojo. Y en esta zona, en esta línea, pues ella ocupa este espacio más a la derecha, dejando un vacío que nos contrasta el interés en ver
este objeto, que sería la mujer, contra no ver nada en este espacio vacío. Todo esto refuerza nuestra atención de forma estratégica para que veamos en esta composición donde el autor o el artista desea que enfoquemos la mirada. Lo mismo este cuadro de la mariquita, por ejemplo, este faro sigue toda esta línea de interés y además ubica estratégicamente en este otro punto. O por ejemplo, este niño se sitúa no solo en la línea, a lo largo de la línea y la cabeza en este punto de interés, sino que también tenemos en el cercano al otro punto de interés de la regla de los 3/3 esta persona, y nuestro ojo claramente va a viajar del objeto más grande hacia el objeto más pequeño. En este recuadro de Los Increíbles vemos cómo estratégicamente la mirada del señor increíble directamente dentro del punto de interés de los 3/3 está ubicando la mirada de la esposa de Elastigirl en este otro punto de la regla de los 3/3. Si seguimos esta regla, vamos a tener una herramienta poderosa para facilitarle al espectador donde queremos que ponga su atención y que funcionen las composiciones de nuestros dibujos. También tenemos, siempre para facilitar el movimiento de la mirada del espectador, las famosas líneas de guía. Estas líneas nosotros podemos aprovecharlas, se encuentran en la naturaleza, las podemos utilizar en nuestras composiciones para que la mirada del espectador viaje a un punto de interés. Vean aquí a la izquierda esta imagen, esta fotografía de este niño asiático, donde todo ayuda, todas las líneas de el edificio, del piso, a que vayamos y viajemos a nuestro punto de interés, que es el rostro del niño en esta fotografía. O por ejemplo, este paisaje donde hay como una laguna congelada. Vean cómo todas las líneas naturales de la fotografía orientan a que vayamos a llevar nuestra mirada directo al centro de este lago. Aquí tenemos una escalera que hace figura de caracol y nos hace viajar la mirada en espiral a que lleguemos al centro. O por ejemplo, este otro recuadro donde vemos que nuestros puntos o nuestras líneas guía nos llevan a este punto central de interés en la fotografía. Tenemos lo mismo. Vean, por ejemplo, si nosotros con el ejercicio de los puntos ubicáramos estos postes de esta fotografía, veremos que también generamos líneas de guía que nos llevan la misma carretera, las líneas de la carretera, las montañas, a que observemos como punto de interés esta zona de la imagen. Y así podemos empezar a buscar en muchas otras referencias cómo objetos grandes nos llevan en líneas a ubicar de forma secundaria objetos más pequeños. Este puente nos da más líneas
estos postes, las mismas nubes, todo, si empezamos a analizarlo, tiene una composición que nos puede guiar, o las buenas composiciones guían nuestra mirada hacia un punto de interés. Lo mismo estas islas nos llevan el movimiento de la mirada a viajar, el mismo cielo, las nubes, a que veamos al final, tal vez podemos empezar por aquí, pero termina el movimiento de nuestro ojo en esta isleta alejada. Así podemos tal vez tener una mejor comprensión de lo que son las líneas guía y cómo podemos aprovecharlas cuando queremos que el espectador fije su atención en un espacio determinado. También tenemos que hablar a la hora de composición para diferenciar una composición buena de una no tan buena en el equilibrio de los objetos en nuestra composición. Aquí hice un boceto de una balanza donde si queremos mantener un equilibrio en la composición y tenemos objetos de un tamaño o volumen grande, el mismo podemos balancearlo, equilibrarlo utilizando una cantidad similar, pero con objetos más pequeños y en mayor número que el objeto grande. Si nosotros buscamos las buenas composiciones, analizar esto, tendremos que la tendencia busca crear este tipo de equilibrio. Por ejemplo, en la imagen del centro, vemos este objeto, que es el árbol, que cubre toda esta sección o área de la composición. Para equilibrar esta composición, el autor, el artista, genera entonces objetos más pequeños que puedan darle interés también a la zona. Si no estuvieran estos objetos, esta zona quedaría muy despoblada, muy vacía, y no genera el equilibrio, sino que dejaría un desequilibrio en la imagen. Y esta es la manera de contrarrestar o balancear que en nuestra composición, si generamos un objeto de mayor tamaño, lo podamos equilibrar con objetos de menor tamaño. Este arbusto también podría ser un objeto más. Este techo podría ser otro objeto más. Y aquí vemos entonces cómo este gran triángulo que teníamos de un lado se equilibra con este otro, aumentando o agregando objetos más pequeños. Si mantenemos en ese sentido en nuestras composiciones los equilibrios, vamos a mantener una mejor calidad en nuestras composiciones. Tenemos aquí, si tomamos la mitad de esta ilustración, pues también vemos cómo estos objetos buscan equilibrarse con los del lado contrario. Otra forma de equilibrar algunas composiciones, por ejemplo, si hacemos estructuras muy verticales,
La manera también de poner contrapesos en la composición es hacer otras estructuras más angulares, inclinadas. Tenemos por ejemplo acá también el salami morado. Tenemos acá también composiciones paralelas, verticales. Y aquí vemos en contrapeso figuras inclinadas. Así vamos logrando equilibrios en nuestras composiciones. Veamos acá también un gran bloque en este sector, y este que está más vacío, el izquierdo, lo vemos con algunos elementos para equilibrar y que no se sienta tan sin interés este sector. Aquí tenemos en este también, incluso recordando las guías, las líneas guías, cómo vamos viajando de este objeto, que es como un dinosaurio con un vaquero, y nos lleva luego a dirigir la mirada a este sector de la casa, y la misma casa nos lleva de abajo hacia arriba hasta salir la mirada a este sector del cielo. Pero podemos ver entonces cómo dentro del equilibrio y la misma guía de la vista, este gran objeto que tenemos acá, que es la casa, viene a equilibrarse con el personaje que tenemos en un plano cercano y todos estos otros objetos que nos llenan el escenario a un punto casi de saturación. Pero volvemos al punto de las líneas guía que nos mantienen nuestro interés en muchos objetos hasta salir a descansar en un sitio vacío, como este del cielo. Por último, también podemos echar mano para generar un punto de interés en la mirada del espectador en temas de profundidad y contraste. Aquí preparé algunos bocetos de siluetas donde podemos ver algunas reglas para que también reforcemos el uso de los puntos de interés en nuestras composiciones. Vamos a decir que si deseamos dirigir la mirada, podemos explotar el uso de 3 planos: un plano cercano, un plano medio y un plano de profundidad, donde el plano cercano normalmente es más oscuro y nos da la sensación de que está el objeto más cerca en nuestra composición. Y como recordamos, los objetos más grandes, más cercanos, van a ser de pronto el inicio de nuestro punto de interés, y haremos que nuestra mirada viaje al segundo plano, al plano medio, y luego finalice incluso con líneas guía, donde también los personajes ayudan con su mirada para centrarnos en el último plano de profundidad, y podemos claramente apreciar que estos planos
se diferencian por el contraste que tienen sus valores. Por ejemplo, los más cercanos van a tener valores más oscuros, los de plano medio van a tener valores intermedios y los de planos de profundidad generalmente, o bueno, siempre se van a distinguir a profundidad porque son más claros. Incluso si vemos detrás de la casa, el valor de claridad del cielo nos da una sensación de profundidad mayor o de mayor lejanía que los otros planos. Así podemos también ver en estos ejemplos este objeto de la palmera, que es más oscuro y está en un primer plano, lo mismo que estas hierbas. En un segundo plano tenemos estos montículos de color gris, y más lejano esto que podríamos decir que es tal vez un lago, una laguna o el mar. Así podemos analizar el resto de objetos que hemos creado acá. Vean, por ejemplo, bueno, este puente da la sensación de cercanía, estas rocas dan la sensación de más cercanía. En un medio plano este terreno, y en un plano aún más alejado nuestro montículo aquí de más atrás. En el ejemplo de los edificios lo mismo, el más oscuro se ve o se aprecia más cercano, luego estos valores grises intermedios hasta llegar a los más claros, que da la sensación de ser más lejanos. Igual estas figuras de, podríamos decir, montañas, tenemos aquí un primer plano, acá un segundo plano y aquí un plano de profundidad todavía más alejado. Con el uso de estas herramientas tiene las bases para generar composiciones de escenario con personajes integrados en los mismos y que logres generar propuestas interesantes, propuestas de ilustración que funcionan bien y que sean profesionales. Hasta aquí llega entonces la explicación de nuestra lección de esta sexta semana. Siempre agradezco la atención brindada, siempre deseo bendiciones, que Dios te acompañe en lo que hagas y nos vemos en la próxima lección. Te invito a que nos sigas en nuestra red social de Facebook como asomatoy.cr, nuestra asociación formalizada en Costa Rica, donde podrás estar al tanto de talleres, cursos y actividades en las que participamos, tanto en iglesias como en nuestra propia escuela para estudiantes.